rosas no orballo e mostachos de gato, botes de cobre, mitóns calcetados, caixas liadas cun fíos, en fin, cousas que moito me gustan a min. Vacas cachenas e orellas que estalan, timbres a xouxeres, ñoquis con nata, gansos que voan tras da luna gris, cousas que moito me gustan a min. Que cousa abraiante é un libro. Un obxecto plano, feito a partir dunha árbore, con partes flexibles nas que se imprimen un monte de extraños garabatos negros. Pero unha simple ollada a él e xa estás dentro da mente doutra persoa. Se cadra alguén morto hai miles de anos. A través dos milenios, un autor ou autora está a falarte na cabeza, claro e en silencio, directamente a ti. Escribir é quizáis a máis grande das invencións humanas, ao xuntar xentes que xamais se coñeceron, cidadás de épocas distantes. Os libros rachan cos grillóns do tempo. Un libro é a proba de que os humanos somos capaces de argallar maxia. Carl Sagan. Boa tarde, curiosas. Ler é unha das actividades máis curiosas do ser humano. Como acabamos de escoitar na voz de Carl Sagan, morto anos atrás, colles un cacho de árbore disposto a seguir as rutas, as corredoiras, as autoestradas e ás veces calellos en saída doutros sapiens, da mente doutros sapiens. Estivemos de lúa o martes falando da muller na lúa, de lunáticas. Voounos o cerebro onte coas descerebradas e o dimorfismo sexual nos cerebros que non supón base biolóxica para ningún tipo de discriminación por xénero. E hoxe volvémonos un pouco ladroas de libros. E espiamos e lercheamos o que significa escribir sobre ciencia nun mercado literario ás veces oscilante, pero nun momento no que a divulgación da ciencia vive un momento doce e estrelecendo. Para os que vindes por primeira vez, explico un pouco isto de estrelecidas. Estrelecer é un verbo galego, aparece nunha obra de Ramón Cabanillas, da Noite Estrelecida, e significa ir aparecendo estrelas, algo, se apagásemos as luces, non o fagades, pero veríamos as estrelas deste proxector de estrelas, non? Non podemos velas porque hai moita luz, igual que o que pasa fora nas cidades, non? Que tampouco podemos ver as estrelas porque nos iluminamos demasiado. Pero ese aparecer as estrelas é o nome destes parladoiros que neste lugar, nesta domus, nesta casa que se chamaba antes a Casa do Home, que supoño que hoxe ten que ser Casa do Home, da muller, ou Casa do Sapiens, ou Casa do Homo, pois dos museos científicos coruñeses danos a cubillo. E queremos compartir neles opinións, argumentos, algunha falacia desmontable, imaxes, pensamento crítico, algunhas trampas. Vou ler a unha poeta coruñesa. Como sabedes, os que viñestes ás dúas sesións anteriores ou a unha delas, sempre comezarei con ela. Non leo. Os libros perderon moito sal. Secaron as páxinas deixando as canles cheas de desterros. Cada palabra, un ollo, despois outro, féchaseme, pedra tamén. E abre o libro aberto da outra vida. Unha que eu sei, que algúns saben, pero ninguén se quere dar por enteirado. Non leo as páxinas das profecías impresas no boletín oficial de tantos libros. Aínda que sexan verdade, sei que son verdade e que se cumplirán. Como sei tamén que esconden trampas para que se cumpra a mentira. Non. Agora fecho os ollos e leo a pizarra negra
dun firmamento por estudar aínda. Luisa Villalta. Por que leo a Luisa Villalta? Se non a coñecedes, foi unha das grandes escritoras desta cidade e a que dá nome a un concurso literario organizado pola Deputación, non é literario, é un concurso de ideas, chámase, Premio Concurso de Ideas Luisa Villalta, organizado, artellado pola Deputación da Coruña, e grazas ao cal se poden celebrar estes parladoiros de Estrelecidas. En realidade é un proxecto máis amplo, chamado Curiosas na Lúa, que contempla tamén unha canle de YouTube, un libro e un concerto sobre literatura e ciencia. E estas Estrelecidas teñen lugar por iso. Parladoiros, por qué? Bueno, pois os parladoiros, supoño que moitos xa sabedes o que son, pero se non lembro un pouco, son esa especie de banquiños de pedra que aínda conservan moitas casas tradicionais e que están no interior das fiestras pois para cotillear ou lerchear un pouco por elas, non? Ou para parlar, para intercambiar confidencias, pareceres. E o que me apetecía artellar aquí cos convidados, cos 7 convidados, non? Con esa pléiade, ese 7 estrelo, como dicimos en galego tan gráficamente, non? 7 estrelas, que pode ser tanto o asterismo do carro da Osa Maior como as pléiades. Pois esta pléiade de 7 convidados son os que nos acompañan estrelecendo durante esta semana e hoxe chegamos a clausura, non? E clausuramos pois con gran ramo, con broche de ouro, non? Creo que as 3 estiveron brillantes e a de hoxe pois non podía ser menos. Para falar e espiar estes libros e o que significa escribir e publicar ciencia, tanto en Galicia como no resto da península, como en España, pois traemos a 2 mentes brillantes, plumas tamén brillantes e prolíficas. Débora García Bello e José Edelstein son os 2 científicos, unha química, outro físico, e ambos os 2 escritores. E eu creo que van compartir con nós algunhas das súas vivencias. Podedeslle preguntar tamén, eu teño unha batería de preguntas moi longa que xa lles fixen antes e que igual non me dá tempo a facer porque prefiro realmente que falen eles e que preguntedes e interviñades vos. Pero bueno, que a idea é que isto se convirta en ese parladoiro, non? En esa constelación de voces que se escoitan pois nesta domus, non? Que nos acolle. Así que comezamos contigo, Débora, se che parece ben. Débora García Bello, é difícil presentala porque temo estenderme moito, pero vou intentar ser breve. Eu coñecina esnaquizando mitos nutricionais, cosméticos e falando de arte e ciencia no seu blog Dimetilsulfuro, que é a forma química de chamarlle ao que eu poéticamente coñecía como marusía, o cheiro a mar, olor a mar, a mar, a algas, ás veces en putrefacción, ás veces agradable, o que nos dá por ter saudade cando non o temos preto, non? E ás veces o que nos empalaga ou nos repuna un pouco cando o temos en exceso. Pois ese dimetilsulfuro era un blog extraordinario e a partir de aí pois fun coñecendo un pouco máis a Débora, que naceu na Coruña e que hoxe en día ten oficios e actividades tan rutilantes como estas. Por exemplo, copresenta un show científico de televisión que é Órbita Laica, que supoño coñecedes, que vai reanudarse dentro de pouco ou sí? Sí, non hai data, pero sí dentro de non hai data. Bueno, dentro de algún tempo. Vale. Quizáis se reanude. Ben, traballa como divulgadora científica, presentadora e documentalista e guionista noutro show científico que se chama Aquelando, que se emite na Televisión de Galicia.
Dende 2016 é directora científica das Xornadas Ciencia e Arte de Bilbao, que organiza para a Universidade do País Vasco, en colaboración coa Biblioteca Videbarrieta e o Museo Guggenheim. Hai pouco, igual tivestes ocasión de participar como público con ela nas xornadas de divulgación científica chamada Abrente, que organiza para Cabreiroá, que tiveron como tema a nutrición. Ademais, é investigadora no Centro de Investigacións Científicas Avanzadas, no CICA, da Universidade da Coruña, onde estuda a relación entre arte contemporánea e ciencia, que creo que é unha das facetas máis novidosas e salientables, non, da súa traxectoria e da súa proxección. Asemade, é profesora dun máster de Cultura Científica da Universidade do País Vasco e da Universidade Pública de Navarra, dende 2019, e, ademais, traballa, seguramente a escoitastes, como divulgadora en diferentes medios de comunicación. Por exemplo, igual lestes algo dela no Cuaderno de Cultura Científica da Universidade do País Vasco ou listes algo dela no Muro de la Sexta, onde ten unha columna Ciencia Aparte. Tamén está na Radio Galega, en Galicia por Diante ou en Efervesciencia. E en Radio Nacional ten unha sección, Azul Ultramar, que ten esa connotación artística, non? Sobre arte e ciencia, non? Nun programa que se chama La Radio tiene ojos, que se emite as fins de semana. E como escritora, pois ten, polo de agora, 3 libros publicados. Comezaches como poeta, cun libro xa de título despampanante, Megalomanía, editado en Edicións Vitruvio en 2003, e despois como divulgadora de ciencia, Todo es cuestión de química, que é un libro maravilloso, editado por Paidós, que foi premio Prismas no ano 2017, Prismas a libro mellor editado, e o máis recente, que é que se levan las vitaminas, editado en Planeta. Así mesmo é redactora para diversos medios de comunicación, por exemplo, en El Observador de la Belleza de L'Oréal, é redactora de contidos educativos en Lego, columnista en La Voz de Galicia, e tamén colaboradora oficial de Naucas. Bueno, estou me estendendo xa moito, porque das para moito, Débora. E todo isto, pois, sendo unha mociña nova como a que vemos, Ben, o premio Bitácoras 2014 foi para o seu blog, o que mencionei antes, dimetilsulfuro.es, e, aparte, non podo deixar de mencionar unha canle de Boraciencia que ten 30.000 suscriptores. Ten así unha actividade realmente efervescente, de non parar, e agradezo moito que esteas hoxe aquí con nos para falar un pouco da túa actividade secreta como escritora, como persoa que publica en ciencia en Galicia e en España. Así que moitas gracias, Débora. Moitas grazas. Vou comezar como comezou a miña andaina lingoreteira, que foi publicando un libro de poesía. O vento está cargado de sal. Os cloruros acomódanse no pelo, baixo as escamas de queratina. O desgreñan e alborotan, creando un tellado hinchado que refuxa as ideas. E quen son? Porque son dun lugar. Son dun lugar no que o vento está cargado de sal. Para min, a divulgación científica e a ciencia, para min, procura responder a unha pregunta, que é se a beleza é criterio de verdade. É a beleza criterio de verdade? Eu teño a resposta, para min a resposta claramente é que sí. A beleza é criterio de verdade. E sobre todo isto, que ao final é unha reflexión estética, a palabra estética de verdade, a palabra estética desde un punto de vista filosófico e profundo. Para min a estética é fundamental na divulgación, tanto na forma na que divulgo, como no fondo do que divulgo. Con respecto á forma, eu teño un compromiso coa elegancia, no sentido de que presto moita atención ao deseño, por exemplo, ter unha páxina web que sexa elegante, facer unha presentación e que a presentación
sexa coherente co que vou contar, a miña propia imaxe persoal, todas as cousas que están nos meus libros, na miña forma de escribir ou incluso nas ilustracións que mostro nos libros. Por exemplo, no libro Todo es cuestión de química, que traballei co ilustrador Javier Pérez de Amézaga, para min foi fundamental entenderme con el. Por exemplo, hai algunhas ilustracións que son ilustracións relativamente básicas, non? De quero que mostres como é un orbital tipo P, é así. Eu mandáballe un debuxo que facía eu, non sei dibuxar, bueno, así como, sabes calquera, non sei. Pero o orbital tipo P, pois ten esta forma, faino ti e faino ben. Pero logo hai outras ilustracións que son ilustracións artísticas. Eu mandáballe o borrador do texto de vou falar disto. E ti xa ves o que queres debuxar logo con isto. E tamén traballo, por exemplo, no blog, que é unha cousa que foi diferenciadora, co artista Tamara Feijó. Traballo desa maneira. Eu mandolle un artigo que, cando todavía é un borrador, é ela que debuxo o que queira, porque vai saber máis que a min como contar o que eu quero contar nunha soa imaxe. Entón, para mí, esa parte estética é fundamental. Hai unha reflexión que fago sobre a divulgación, que vai vos parecer unha atrapallada, pero é unha cousa que levou moito tempo chegar a esta conclusión. É que a divulgación é unha forma de ocio. Pode parecer unha tontería. A divulgación é unha forma de ocio. É unha forma de ocio como pode ser o teatro ou como pode ser o fútbol. Pode ser máis ou menos sofisticada. Hai xente que fai divulgación de forma un pouco máis intensa, como podo facer eu, e hai xente que fai divulgación pois, empregando, por exemplo, o humor. Está ben tamén, hai diferentes formas de divulgar, pero todas elas son unha forma de ocio. Que de paso tamén aprendemos cousas e demais. Sí, está ben. En todas as formas de ocio hai unha parte que de prazer que é fundamental. Eu penso que o coñecemento é a forma máis sofisticada de prazer. E por iso gústanos a divulgación científica, porque gústanos coñecer cousas. Con respecto á estética, para mí é moi importante o uso da linguaxe. Como escribo? Non escribo simplemente para contar cousas e xa está, iso xa o fai. Pois, por exemplo, un libro de texto. O mellor non vou descubrir grandes cousas. Por exemplo, en Todo es cuestión de química hai cousas de química fundamental, de química básica, en que se le van las vitaminas tamén. Hai moitas cousas que son de ciencia básica, como funciona o microondas. Pois o podes encontrar igual nun libro de texto. E a faceta diferenciadora é como conto as cousas, cale o prisma que utilizo para contalas, que ao final é a miña vida e o cotiá. Eu vos ler un fragmento que ilustra, penso que moi ben isto, deste libro. Desde o capítulo, é como comeza un capítulo que fala de la estructura atómica de los materiales. Lo voy a leer en castellano porque solo está publicado en castellano este libro. Cuando era niña, paseaba de la mano de mi abuelo por todas las calles de la ciudad, por cada uno de sus recovecos, por sus arrabales, por los barrios, por lugares con aceras y sin ellas, siempre lejos de las calles que habían sido diseñadas para el paseo, lejos de las áreas comerciales, de los andares ociosos, de los pavimentos acariciados por suelas de cuero y tacones finos. Paseábamos por zonas industriales o por donde la naturaleza silvestre gana la batalla al asfalto, por donde fluye el trajín de las vidas a cuestas, o por donde solo fluye el abandono. Mi abuelo me enseñó, sin necesidad de decírmelo con palabras, que todo aquello era bello y que esa belleza nos pertenecía a unos pocos. Esa belleza nos pertenecía a los paseantes. E así é como empieza, e así é como comeza, un capítulo enteiro adicado á estructura atómica dos materiais. E claro, é un capítulo que vai dos enlaces químicos, en realidade. Conto xo así, pero é un artigo, é un capítulo no que falo de que é un enlace covalente, de que é un enlace metálico, e de que é un enlace iónico. E para explicar cada un destes enlaces, emprego cousas do cotiá. Podería falar de materiais superlativos, pero decidín falar de materiais de andar por casa, porque a min é o que me emociona. Ao final, a nivel educativo, o que vivín na casa, o que me ensinou o meu avó, é iso, a fixarme nas cousas cotiás, e que ali hai moitísima beleza. E, sí, as cousas que son evidentemente
fermosas, son evidentemente fermosas para todos, pero as cousas do cotiá parece que cando as descubres son túas, e xa está. Entón, prefería compartir iso, e falo do enlace iónico falando da sal da casa, do enlace metálico falando das pingas de mercurio, e falo do enlace covalente falando da mina de grafito dun lápiz. Entón, gústame falar desa maneira, non? Ao final, penso que a ciencia é unha forma de mirar, e todas as miradas teñen marcos. No Seixo Branco hai ruínas militares, con mirillas que enmarcan a paisaxe. Todas as miradas teñen marcos e horizontes. Unhas engalanan e outras encorsetan. A ciencia engalana ou encorseta? Con respecto á mirada, depende. Porque, por exemplo, sabedes que hai unha mirada científica materialista, non? Que as cousas son como son e punto. Sí que sabemos que hai esa visión da ciencia por parte de algunhas persoas que consideranse materialistas, que son capaces de dar respostas contundentes ás preguntas vitais. Teñen unha resposta contundente sobre que é o amor, que a morte e que Deus, por exemplo. Eu non me atrevería a contestar esas preguntas coa ciencia nin con nada. Pero, bueno, esas cousas existen, eu non me identifico con elas. E logo tamén hai persoas que somos un pouco máis románticas e que podemos falar de cousas científicas que teñen que ver con cousas tan cotiás como, por exemplo, a química dun cocido galego, e non falar solamente das reaccións químicas que ali acontecen, que tamén está ben, pero para min a parte fundamental cando fago divulgación, inda que vai a contar a química do cocido galego, é que o cocido galego para min ten algo persoal, teño unha relación romántica con el, lóxicamente. Para min o cocido galego fala de paisaxe, fala de tradición. Eso é o romanticismo. O aire carga as follas de electricidade. A clorofila refresca o chan. A gravidade esmaga a terra e o noso paso a desguedella. Para mirar hai que pisar, e pisar cambia o todo. Pisar cambia o todo. Isto en ciencia é fundamental. Por exemplo, o principio de incertidume, que sabrá José máis que a min, cando intentamos averiguar cal é a posición dun electrón, cámbianos a velocidade. Se queremos saber a velocidade, non sabemos cal é a posición. E que, ao final, calquera mirada que fagamos sobre algo é unha forma de forma a realidade. Isto ocorre tamén na química, porque, por exemplo, sempre que falo da química, a cousa que parece máis maravillosa da química e máis bonita é a táboa periódica. Por qué? Porque fala de como é esta ciencia en concreto, porque ao final a química é unha forma de ciencia que é precisa, basease na precisión e na orde. E a táboa periódica é o que mellor o exemplifica. Porque, por exemplo, poderíamos coñecer, sabedes que na táboa periódica o que temos son todos os elementos químicos organizados polas súas propiedades e sabendo a posición na que está un elemento podemos ler todas as propiedades. De feito, os químicos, que penso que o único que sabemos facer é ler esa táboa periódica. E iso xa é saber moito e moi ben. Poderíamos saber todo sobre os elementos químicos e simplemente facer unha lista. Un montón de elementos químicos os temos en lista, este ten as propiedades, pois ten tal densidade, ten tal masa atómica, enlaza moi ben con este elemento, ten tal valencia, pois un montón de cousas. E telos en lista xa está, saberíamos o mesmo. Pero en cambio se organizamos nunha táboa periódica. É que a información sen orde non é coñecemento. Por iso é tan importante unir todas as informacións para poder xerar coñecemento, igual que o fai unha táboa periódica e igual que o facemos moitos divulgadores científicos. A información está aí, pero artellar un discurso é convertir esa información en coñecemento. E para min, a táboa periódica, que para os químicos é a cousa máis
fermosa, por iso a pregunta que decíamos ao principio de é a beleza un criterio de verdade? Pois con respecto á táboa periódica, que en realidad hai moitas táboas periódicas, non é que sea máis verdade que unha lista de elementos, pero dende logo o parece porque é máis bonita. Na costa a auga é frágil. A area compáctase baixo os meus pés e soa a porcelana. Hai grans de cuarzo, moscovita e carbonato de calcio. Non perderon a identidade da súa pedra patria. Son as sílabas da rocha que as precede. Os símbolos dos elementos químicos parecen sílabas. Están formados por unha ou dúas letras. E ao final, todos eses elementos químicos que están na táboa periódica enlazan uns con outros. Tan só hai 118, dos cales 92 son os únicos que están libres na natureza. Enlazan uns con outros ou non e forman todo o que nos rodea. Son esas sílabas as que conforman todo. Ao final, igual que construímos a linguaxe a base de sílabas, mezclas unha sílaba con outra, esa en palabras, mesturas as palabras, esa en frases, esas frases sérvenos para contar ideas máis complexas. Pois exactamente igual funcionan os elementos dunha táboa periódica. Que cousas conto eu en divulgación? Hai unha cousa, como por exemplo decía Estíbaliz, que sí, que é un pouco máis especial, que moitas veces fago divulgación da relación entre a ciencia e a arte contemporánea. Eso sí que é unha cousa moi particular, porque non hai máis persoas que eu coñeza que fagan iso. Entón, sí que é unha cousa particular que podo aportar de fondo, pero logo tamén fago divulgación de cousas máis normais, por así decirlo. Sí que falo de alimentación, falo de medio ambiente, falo de cosmética, de outros aspectos que teñen que ver coa ciencia. E aquí fago unha reflexión, porque hai un debate que é interesante con respecto á divulgación científica, que é se é necesario que un divulgador mostre a súa opinión con respecto a un tema. Eu penso que sí. De feito, pídenme a opinión sobre un tema. É dicir, se vou falar sobre un asunto que ten que ver, por exemplo, co cambio climático, vale, cal é a túa postura con respecto a isto? E pareceme interesante que mostremos a nosa opinión, porque é unha opinión argumentada. A palabra opinión moitas veces está un pouco pervertida, pero unha opinión se está argumentada, pois lóxicamente a mí me interesa. É unha cousa que penso que nos diferencia do periodismo científico. Ou cando faz periodismo, o periodismo unha das cousas que ten é que o periodista ás veces a súa labor é facer de mediador, non? Ao final a opinión que mostra é entrevistei a este médico, este dixo que tal e que cual, pero non hai unha procura de non mostrar a opinión do propio periodista, non? Intentar ser o máis obxectivo posible. En cambio, esa é unha diferencia que ten a divulgación co periodismo e a divulgación con calquera libro de texto que te pode falar de que vai a fotosíntesis, por exemplo. Entón, con respecto a isto, pois sí que é verdade que a min a nivel de divulgación, en todas as cousas que fago, sobre todo en escrito, que, pois iso, cando escribo unha columna, por exemplo, pois pídenme unha opinión. Cando me chama unha empresa para dar unha charla sobre un tema concreto, é porque, aparte de que me interesalles como conto algo, interesalles a miña opinión, o meu punto de vista sobre iso. E iso está ben. Ter opinión, penso que está ben, porque eu podo saber moita química, pero hai xente que incluso sabe máis química que a min, e pode contar o mismo, pero o interesante é como penso esas cousas. E logo, a forma de contalas, eu son bastante exixente coa forma de contar e de escribir, de contar esas cousas, porque penso que escribo para xente que é culta sin que se note demasiado. É dicir, podes ler, calquer persoa pode ler un texto meu e entender de que estou a falar, pero sempre hai algunha cousa que está como medio escondida, que se ti xa tes cultura sobre o tema, a percibes. Gústame facer ese tipo de xogos. Fai pouco escribí un artigo, publiquei un artigo sobre o tema do cambio climático e o uso que facemos da linguaxe sobre o cambio climático. De feito, chamei no crisis, emergencia, apocalipsis,
porque xa sabedes que foi cambiando. Agora xa estamos na apocalipse climática, en fin. Cal é a nosa responsabilidade con respecto ao cambio climático? Lóxicamente, eu estou posicionada con respecto a iso. Hai unha frase nese traballo que digo: falo de culpa porque hai quen fala de apocalipse. E o que quera entender que entenda. Se a linguaxe importa, usémola como se importase. Porque hai unha cousa que non me gusta na vida en xeral, na divulgación científica, lóxicamente, tampouco, que é a frivolidade. A frivolidade é unha forma de cobardía. Como miro a realidade, di máis de min que da realidade. Aínda que coñezo os elementos que o compoñen todo, esa minúscula paisaxe dos meus pés na costa parece infinita. Non hai fronteira entre o mundo e o meu mundo. O mar rouba a auga da miña epiderme e xa son parte do mar. O vento está cargado de sal. Os cloruros acomódanse no meu pelo. E o mar xa forma parte de min. Moitas grazas. Moitas grazas, Débora. Gracias. José Edelstein. Coñecín a José Edelstein nunha charla magnífica sobre a gravidade que precedía a outra da cosmóloga Lisa Randall na Cidade da Cultura, non sei se foi no ano 2013 ou 14, hai uns anos. Naquela charla escintilaba aquela paixón, xa a paixón por Einstein, e o seu legado non só científico e tamén humano nunha etapa convulsa da historia na que el viviu. Edelstein é físico, como comentei antes, é profesor de física, investigador, escritor e divulgador científico. Traballa, como dicimos en Galicia, traballa na Universidade de Santiago de Compostela como profesor de física teórica e tamén como investigador no Instituto Galego de Física de Altas Enerxías. El licenciouse no Instituto Balseiro, que é toda unha institución en Argentina, en Bariloche, e doutorouse na Universidade Nacional de La Plata. E actualmente, ademais de docente, compaxina esa actividade con diferentes proxectos relacionados coa teoría de cordas e tamén con fundamentos da teoría da gravidade cuántica, que é esa teoría, non sei se chamala así, porque é un pouco pedra filosofal que trata de xunguir pois tanto a mecánica cuántica, o máis pequeno, como a teoría da relatividade, non? A teoría do máis grande. E que, bueno, creo que é unha das polas máis fascinantes, non, da astrofísica, da cosmoloxía. A súa tarefa científica levoulle a coñecer científicos e mesmo prologar a científicos da talla de Stephen Hawking. Seu é o limiar do libro en galego, de edición en galego, publicada pola Universidade de Santiago de Compostela, de unha breve historia do tempo de Stephen Hawking. Como escritor, ven de recibir por este libro que tiña antes na man, cando falaba do libro coas palabras de Carl Sagan, ven de recibir o premio Prismas ao mellor libro editado por Einstein para perplejos, que escribiu coa colaboración de Andrés Gomberov, e tamén con el escribiu outro libro polo que tamén o coñecín ao principio na súa faceta como escritor, que é Antimateria, Magia e Poesía. É un título fascinante en sí. Claro, a min chamoume a atención, non? En canto vim, e quixen lelo. Ademais, atopeime despois co máxico número 23, non sei se nos vas falar de máxico ou significativo número 23, porque creo que tanto neste libro como en Antimateria, Magia e Poesía, o número de capítulos son 23.
que é un número curioso, non? Falando de cromosomas, por exemplo, ou falando de graos de inclinación do eixo da Terra, non? Que son, curiosamente, 23. Non sei se neste caso é por outras cuestións. Igual nos podes contar algo diso. Bueno, Antimateria, Magia e Poesía gañou o Premio Nacional de Edición Universitaria na categoría de divulgación científica e, como comentei, Einstein para perplejos acaba de recibir o Premio Prismas. E tamén foi coautor co físico Gastón Giribet do libro Cuerdas e supercuerdas, la naturaleza microscópica de las partículas e del espacio-tiempo para unha colección de divulgación de RBA. Así mesmo, escoiteino falar en outras charlas, tanto para institutos e para rapaces pequenos, e podo comentarvos que a súa paixón é enormemente contagiosa e todo o que conta creo que irradia unha capacidade de transmitir conceptos ás veces que poden ser complicados, que non están igual, non son tan cotiáns como a sal común e como o grafito do lápiz, non? Que igual falan de distancias astronómicas, pero que achega cunha facilidade e cunha paixón que creo que son extraordinarias, e por iso creo que un gran divulgador que debería tamén estar estrelecendo candanos. O de Lingoreteiras que antes mencionaches, e desculpa, non mencionei porque se chamaba Lingoreteiras isto, e igual é unha palabra un pouco complicada de entender así dúas a primeiras, e porque quero contar con xente que como José e como Débora utilizan a lingua, que as lingoreteiras esa palabra como para parlanchina, non? Unha persoa que non para de darlle a lingua, persoas que utilizan a lingua e as sílabas con elegancia, cunha noción de beleza. A literatura está sempre presente nas obras e nas charlas de José Edelstein. Creo que toda a súa trayectoria como lector tamén se verte, non? Se volca neses libros que escribe. E iso creo que é enormemente importante. Creo que esa fricción entre a ficción e a non ficción é algunha das características da obra de José. Así que escoitaremos o que nos quere contar con asombro e paixón. Grazas, José. Gracias. Muchas gracias. Estíbaliz por esta maravillosa idea y Débora por estar aquí conmigo y vosotros por venir esta noche a escucharnos. Voy a hablar en castellano porque como mi acento delata, soy polaco, no mentira, argentino. Entonces mi gallego no sería un obstáculo para poder expresarme, entonces voy a hablar en castellano. Bueno, hay muchas cosas que siento que tengo en común con Débora, entonces que podría repetir algunas, ¿no? Por supuesto cada uno tiene sus... de entrada, el hecho de que ella sea química y yo físico muestra que quizás el foco de nuestros intereses puede estar en otro lado, pero de manera similar. Y la forma en la que yo llegué a la comunicación científica, que marca un poco el estilo, y es de lo que me gustaría hablar, es a través de la literatura, porque básicamente, en una pequeñísima reseña biográfica, yo era un aspirante ingeniero electrónico cuando era muy jovencito, porque era bueno en física y matemática y había estudiado en Venezuela, yo por historias políticas del continente americano. Y cuando, claro, en Venezuela era un país con no mucha tradición científica, entonces no era... Es como que no estaba en el menú ser científico. Me acuerdo de un compañero que me lo sugería y para mí estaba loco. Yo decía, ¿cómo puede ser? Para poder vivir digamos, si yo además de estudiar lo que me guste, quiero vivir de ello, tengo que ser ingeniero. Entonces empecé a estudiar ingeniería con esa idea y en el medio del estudio volví a Argentina. Ya estaba en cuarto año de ingeniería, o sea que estaba bastante avanzado en la carrera cuando me di cuenta que no quería ser ingeniero, que no me interesaba ser ingeniero. Me interesaba mucho lo que estaba aprendiendo en la carrera, pero nada lo que iba a ser el ejercicio profesional. Yo era muy jovencito y en esa época también escribía poesía, iba a talleres literarios, leía muchísimo. Y entonces, en el momento de rebeldía, en el que dije no sigo ni un minuto más en esta carrera, dije yo quiero ser escritor. Y claro, al mismo tiempo me gustaban las materias de ingeniería, las materias me gustaban, no me gustaba lo que veía que era el horizonte futuro. Entonces, también estaba la posibilidad de ser físico, porque en Argentina existe este instituto fundado por un emigrante gallego, Balseiro,
Bueno, y cuando yo llegué a Argentina de Venezuela, una vez vi un cartel, porque se hace un examen una vez por año, porque todos los estudiantes que entran allí entran con una beca, entonces es bastante restrictivo, y hay toda clase de leyendas sobre el lugar, que además está en Bariloche, que es a 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Argentina es un país muy central, muy centralizado en Buenos Aires, con lo cual todo lo que ocurre a más de 200 kilómetros de Buenos Aires es parte de la leyenda urbana, y mucho más un instituto como este, que era un instituto de élite en un centro atómico, con un origen vinculado al intento del desarrollo nuclear argentino. Entonces, cuando me contaron la primera vez de este instituto, yo dije, nunca en mi vida voy a ir a ese lugar, que me parecía que era una especie de secta, de la cual uno entraba pero no salía. Pero cuando entré en crisis, me acordé de eso y dije, no sé, quizás lo de la secta no está tan mal como opción para salir. Y estaba entre física y literatura, y yo creo que elegí física sobre todo porque no sabía qué había que hacer para ser escritor. O sea, se me ocurría apuntarme en letras, pero me quedaba más o menos claro que eso no era necesariamente el camino, ni siquiera estaba muy claro que fuera la mejor opción. Y di el examen de ingreso al Balseiro, entré y bueno, me fui por el lado de la física. Ahora, lo que me apasionó a mí siempre de la física, de la matemática, es... y por eso, en cuanto me fui para allá, de ingeniería electrónica pasé a teoría de cuerdas, que es lo más abstracto y lo más teórico que pueda haber en el campo, en la física, a tal punto que yo en mi formación, que estuve en varios lugares del mundo formándome después del doctorado, he trabajado en departamentos de matemática, porque hay muchos lugares del mundo en los cuales el grupo de teoría de cuerdas está en el departamento de matemática. A mí me apasiona mucho la estructura de las teorías científicas, las ideas, pero el armazón sobre todo. Y en ese sentido me parece que es probablemente lo mismo que me apasiona de la literatura, que es el lenguaje, el disfrute del lenguaje, el desmenuzar el lenguaje, el apreciar, por ejemplo, cuando Estíbaliz me extendió la invitación con todas estas palabras en gallego que yo nunca había escuchado, me llamó mucho la atención ver que no existe, creo que no existe en castellano una palabra como estrelecer. Porque la palabra, digamos, hay una palabra que es estrellar, pero es un verbo reflexivo, tiene muchas excepciones, pero ninguna es esta. O incluso lingoreteire tampoco, porque el lenguaraz... Sí, pero el lenguaraz, sí, revisé, y en particular el lingoreteiro aparentemente es alguien que cuenta cosas que debería callar. Con lo cual un divulgador, no en ese sentido no es lingoreteiro, en cambio el lenguaraz es más bien, la acepción del lenguaraz es más bien alguien que es osado, por decir lo que dice, se le está jugando un poco. Entonces, es muy sorprendente cuando uno ve en el lenguaje, que en este ejemplo todos vosotros probablemente habláis gallego y castellano, cómo hay lenguas que tienen palabras, y no me estoy refiriendo a los esquimales y sus muchas maneras de llamar la nieve, o sea, ver las estrellas, de hecho desde Galicia no se ve está bastante nublado la mayor parte de las veces, sin embargo existe esta palabra sencilla que describe algo que el castellano no tiene. Hay que usar una frase para decirlo en castellano. En ciencia pasa algo parecido, digamos. Uno tiene, cuando uno describe cualquier sistema natural, sobre todo cuando uno lo describe usando las teorías fundamentales, no hay una única descripción de las cosas. O sea, depende un poco del contexto en el cual uno lo esté describiendo. Uno utiliza, por ejemplo, el electrón, que mencionó antes Débora. O sea, el electrón, si yo les contara lo que es el electrón ahora mismo, Débora no reconocería al electrón que ella conoce en la descripción que yo daría al electrón. Porque, claro, cuando uno estudia el electrón, no en sus enlaces químicos, que en la escala de energías es algo que ocurre a muy bajas energías. El electrón ahí está muy tranquilito y se pasa de un átomo a otro. Y a pesar de que pueda desarrollar grandes velocidades, tiene muy bajas energías. Cuando el electrón uno le da caña, el electrón hace cosas insólitas y que dar caña, digamos, someter un sistema a altas energías es lo mismo, por razones que hoy no voy a contar, que verlo más al microscopio, por así decirlo. Entonces es como si uno mirara el electrón con más detalle, uno lo ve hacer cosas exóticas que lo alejan mucho de la imagen que tenemos del electrón, de la química, que es la imagen más habitual del electrón, y sin embargo tenemos que ser capaces de entender por qué este animalito que hace cosas tan extrañas luego se comporta como lo conocemos en las situaciones cotidianas, por ejemplo.
una de las cosas que ocurre con la divulgación científica es que, sobre todo en los temas en los cuales yo suelo divulgar, yo, aunque también me gusta, comparto con Débora la idea de que yo escribí también ahora hace muy poquito un par de artículos sobre el cambio climático. En principio no me hubiera atrevido, pero me insistieron y dije, bueno, voy a dar mi visión, que obviamente no me voy a poner en cuestiones técnicas. Yo, digamos, el campo de las cosas que ignoro es amplísimo, es básicamente el universo entero menos 2 tonterías. Pero quizás la forma de pensar que tiene un físico teórico, sobre todo que uno está lidiando con las teorías fundamentales, que uno tiene que, digamos, no hay ningún campo de la física que me pueda ser ajeno a mí, porque yo estoy con las teorías que están debajo de todo. Entonces, incluso si Débora cuenta algo de química, yo estoy pensando en cómo se vincula eso con estas teorías fundamentales de la naturaleza. Puede ser que la vinculación sea lejana y que me cueste entender, pero bueno, pero más o menos, aunque no lo puedo entender a veces en detalle, sí que puedo ver por dónde van los tiros. Entonces, bueno, me parecía que la visión que puede tener que podía tener yo como alguien que está acostumbrado a ver de esa manera las cosas, podía tener algún interés, y finalmente lo hice. Pero bueno, normalmente hablo de los temas que tienen que ver con, desde la física cuántica hasta la teoría del cosmos, digamos, la cosmología, la astrofísica, y en esos temas ocurre algo que es parecido al estrelecer, pero un poco más dramático, y es que el lenguaje con el que se debe hablar allí es un lenguaje críptico, y sobre todo está dado en los caracteres en los que se escribe, son caracteres matemáticos. Ya no es solo el hecho de que se escriben caracteres matemáticos, que entonces tendría que enseñaros la matemática primero, sino que es que, de verdad, la forma así como no hay nada que diga exactamente lo mismo que estrelecer en castellano, no hay nada en lenguaje coloquial que diga exactamente lo que dicen las ecuaciones de Einstein sobre la relatividad general. Uno puede traducirla en palabras, pero nunca es lo mismo. Uno tiene que tener claro que nunca es lo mismo, y por eso en este tipo de temas que excitan la imaginación de mucha gente que le gustaría ser el genio que todavía la sociedad no descubrió, digamos, que todavía no ha descubierto, recibimos habitualmente correos de gente con teorías que reformulan la relatividad general, que formulan la cuántica, y profesor, si tiene un minuto me gustaría pasar por su despacho a contarle, y claro, uno no puede ni empezar a decirle que no hay ninguna posibilidad de que lo que escriba esté bien, ninguna. Porque hay gente que cuando uno aprende la física fundamental de libros como puede ser Einstein por Perplejos, uno está aprendiendo a degustarlo, uno está, aprende las ideas, pero nunca debe olvidar que uno está, no está utilizando el lenguaje en el cual las cosas se expresan con precisión. Entonces, cuando uno, por ejemplo, intenta entender el electrón y el principio de incertidumbre de Heisenberg, claro, si uno no conoce cuáles son las ecuaciones que dicen lo que esta cuestión tan exótica que Débora comentó antes, entonces uno lo intenta, claro, uno se queda con la frase que describe el comportamiento del electrón, intenta asociarlo con algo que le resulta parecido e intenta aplicarle quizás luego lo que funciona en aquello que es parecido. Pero es que en realidad la frase que describe el principio de incertidumbre es una forma de decirlo en castellano, en gallego, en alguna lengua que se escriba con caracteres, pero la forma rigurosa, adecuada, en la cual se entiende bien qué quiere decir este comportamiento exótico del electrón, está escrita en caracteres matemáticos. Voy a decir poco más porque me gustaría más bien que haya preguntas y charlar con las preguntas. Pero algo que comparto con Débora, también cada uno, me imagino con su estilo, pero para mí es crucial, es el tema de que un texto no es transmisión de información. Por eso este libro no compite con un libro de texto, con un libro de texto ni de colegio, ni de universidad, un texto es un camino para ser recorrido, y es un camino en el cual cuando uno escribe, y bueno, ahora de a poquito voy aceptando considerarme escritor, lo cual para mí es una palabra muy, muy grande, entonces nunca me pareció con este libro nos pagaron un anticipo, con lo cual dije, bueno, esto oficialmente quiere decir que somos escritores, me imagino, así que
claro, uno lo que hace es, de alguna manera al escribir, es con estas pequeñas cosas que dijo Débora, que ella deja para el lector culto, para que reconozca y tenga el goce que a ella le produce el haberlo escrito. Uno hace eso, uno está con muchos desconocidos, porque uno no sabe quién va a leer el libro, uno está recorriendo un camino de la mano de un desconocido, tratando de impregnarlo de coordenadas que pueden ser culturales, históricas, de distinto tipo, con un criterio, evidentemente, con lo que uno busca en la literatura, que es emocionar, por la belleza del texto, por el misterio, bueno, todo aquello que constituye, estoy de acuerdo en eso, si bien lo de que la belleza sea un criterio de verdad, podemos llegar a discutirlo después, pero o sea, me gusta mucho esa idea, yo creo que es falsa, pero es una idea que me gustaría que fuera cierta, pero que creo que es falsa, pero bueno, sin duda la belleza es la belleza es un factor que está detrás de todos los textos que escribimos con Andrés. Yo escribo mucho con Andrés y escribo también solo, pero escribo mucho con él. Tenemos una sensibilidad muy parecida en muchos temas y cuando escribimos, de hecho, en forma independiente, escribimos algo bastante parecido. Entonces, bueno, decidimos fusionar nuestras... somos amigos hace mucho tiempo y nos damos cuenta que, bueno, creo yo que los dos escribimos mejor juntos que separados, digamos, o por lo menos tenemos esa sensación, porque de alguna manera también tenemos algo de complementariedad. Hay algo que cada uno de los dos no tiene del todo y que el otro tiene más marcado. Es muy importante, digamos, si un texto fuera información, entonces nadie leería el Quijote, porque el Quijote yo les diría a ustedes, miren, un tipo que se volvió loco por leer novela de caballería y salió unas cuantas aventuras con el vecino gordito, al que invistió su ayudante, y eso es el Quijote, sí, pero acabo de destruir el Quijote, es la sinopsis del Quijote, pero el Quijote es el disfrute con cómo Cervantes cuenta estas historias, que es maravilloso. Entonces, y con esto termino, yo no me siento muy cómodo con que a mí se me considere un divulgador científico, aunque parezca un poco extraño, sobre todo en la faceta escrita. Quizás sí en las charlas, doy muchas charlas y bueno, me doy cuenta que las charlas van bien, o sea, yo creo que sí, que tengo que transmito con claridad conceptos también como docente, digamos, me parece que no lo hago mal y ahí me podría considerar divulgador, pero acá me gustaría más pensar que soy escritor cuando escribo estos textos, porque si bien, digamos, acá se cuentan las ideas de Einstein y por supuesto que me importa la digestión de estas ideas, pero me importa mucho más el paso por el paladar. Entonces me parece más los textos más parecidos a una copa de vino que un alimento. Claro que si uno se tomara una copa de vino y luego tuviera que ir al hospital, nadie tomaría vino, pero nadie bebe vino por sus propiedades nutritivas, sino por el gusto que produce todo, desde el paso por el paladar hasta el ritual que hay en torno a él. Entonces, los textos tienen eso, el tipo de textos que escribimos habitualmente están muy impregnados de literatura, sí, pero también de muchas coordenadas culturales populares. Justo hay un texto, bueno, después quizás en un momento pensé como Débora leía no quería hacer menos y pensaba leerlo ahí, pero bueno, creo que no hace falta, pero que justo habla de la tabla periódica y de los elementos que están en la 11ª fila de la tabla periódica, y ese texto arranca de una manera que mucha gente que ha leído el libro ya tiene un recorrido, entonces mucha gente me ha comentado que le llama mucho la atención cómo empieza ese texto, porque es un libro sobre Einstein, aparece en la tapa Einstein, y hay un párrafo entero dedicado a Usain Bolt batiendo el récord de los 100 metros llanos, y de hecho en ese texto nos ponemos en la cabeza a Usain Bolt y lo que le pasaba por la cabeza en el momento en el que está recordando lo que le costó llegar allí, el esfuerzo que hizo, y viendo la medalla de oro y sacándose la típica foto mordiendo la medalla de oro, etcétera, sin saber que el oro es dorado por un efecto relativista. Entonces ahí arranca la historia de todos los elementos de la columna 11 que tienen esa particularidad, que son los elementos del podio, además de las competencias deportivas. Bueno, gracias.
Pois máis dorado non podíamos acabar. Se alguén quere subirse ao podio do Parladoiro, comentar algo, preguntar algo a Débora, a José. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por el Parladoiro que nos habéis ofrecido y bueno, quería alentar esa cuestión que habéis sacado de si la verdad, o sea, si la belleza es verdad, no, desde qué punto de vista y no, simplemente eso. Gracias. Esa frase de John Keats, ¿no? Hay unos versos de John Keats en Oda a una urna griega, fue muy famoso en el romanticismo alemán. La verdad es belleza y la belleza es verdad. Creo que empieza ao revés. A beleza é verdade, a verdade é beleza. E foi un dogma no romanticismo alemán estes dous versos de John Keats, pero non sei o que pensades vos. Si se quieren empiezo yo, ya que me han subido el retorno. Está un poquito alto. Empiezo yo simplemente porque tenía para plantear cuál es mi... insisto, mi objeción que en realidad va contraria a mis deseos. Esto es altísimo. Algo ha pasado con el micrófono. Igual Si no me alejo, en física, Einstein fue el primer físico teórico que existió, en el sentido de que fue el primero que se planteó preguntas de las cuales no podía hacer ningún experimento en el momento, y muchas tuvieron que pasar décadas para que se pudieran hacer los experimentos, y él, sin embargo, consideró que la pregunta era legítima, era una pregunta que se podía hacer y que debía ser respondida con las leyes de la física, y aunque él no pudiera hacer el experimento, podía en su cabeza simular que lo hacía, y así encontró, haciendo experimentos mentales rarísimos, como imaginarse qué pasaría si se moviera la velocidad de la luz, o cómo vería a la fuerza de gravedad si se tirara desde un edificio de miles de metros de altura y cayera y hiciera experimentos en caída libre, todas cosas que nadie va a hacer, y sin embargo él pensó que era una idea buena preguntarse qué pasaría en esos casos, y descubrió una buena parte de lo que está contado en este libro. Sin embargo, pocos años después en la generación siguiente a la de Einstein, apareció un físico que se llamó Paul Dirac, que es yo creo el segundo físico más grande del siglo XX, a quien está bastante dedicado el libro Antimateria, Magia y Poesía. Y Dirac fue una especie de, sin haber sido ni estudiante de él, Dirac era inglés, Einstein nació alemán, luego renunció 2 veces a la ciudadanía alemana, y además Dirac nació en 1902, con lo cual Einstein se fue en el 33, se llegaron a cruzar en Europa, pero luego Einstein nunca volvió a Europa, o sea que tampoco se vieron mucho en su vida. No hubo ninguna relación maestro-discípulo, sin embargo Dirac fue una especie de exacerbación de esta idea de Einstein de que los argumentos teóricos tienen que ser mucho más confiables que el propio experimento. Y en un momento en lo que fue quizás, en el texto Antimateria, Magia y Poesía, se cuenta el que yo creo que es el trabajo más increíble de la historia de la física, en el cual Dirac, en una serie de artículos en los cuales intenta dar respuesta a cómo se comportaría un electrón cuando se mueve muy rápido, se va encontrando con problemas y va tomando unas decisiones, insisto, problemas en los que no podía hacer el experimento. Simplemente estaba jugando con la matemática que describe a un electrón que se mueve muy rápido, y encuentra que las matemáticas le estaban pidiendo a él que hubiera algo muy exótico como energías negativas. Él dijo, no puede ser, energías negativas no puede haber, pero en lugar de tirar a la basura lo que estaba haciendo, tomó una decisión, no voy a reproducirlo acá porque me extendería mucho, pero tomó una serie de decisiones muy locas, cuya posibilidad de éxito era muy pequeña, uno diría si uno lo ve si uno no conoce el resultado final, y sin embargo en todas ellas, por propia declaración de él, y la forma en la que él describe las decisiones que tomó, fue la estética la razón por la cual tomó las decisiones. Ante cada encrucijada tomó el camino más bello. Y Dirac llegó a decir que entre la verdad y la belleza era la opción a tomar. Un físico, que fue profesor en Cambridge, y terminó con la predicción de que tenía que existir la antimateria en esta serie de trabajos. Dirac ya era muy prestigioso porque a los 23 años ya había descrito la mecánica cuántica con un lenguaje que era superador de una serie de controversias que había en esa época, así que era una figura ya reconocida por todo el mundo. Sin embargo,
cuando llegó a este resultado, bueno, todo el mundo lo respetaba, entonces decía, bueno, no sé, puede ser que sea cierto, pero claro, ¿dónde está la antimateria? Al principio nadie había visto antimateria, entonces todos los Heisenberg, Pauli, todos los grandes físicos de aquella época dijeron, Dirac se volvió loco. O sea, prescindir tanto del experimento y tanto énfasis en la belleza, lo perdió. Sin embargo, en el año 32 apareció el positrón, que es la partícula de antimateria del electrón, y Dirac salió triunfante. Y Dirac salió triunfante varias veces con esa estrategia que es muy seductora, y es por lo que te digo, a mí me encantaría que fuera así. Sin embargo, también salió derrota, alguna vez le salió mal esto. Incluso cuando le salió mal, yo comparto, Dirac era un personaje bastante especial, así como Sheldon Cooper, los que han visto Big Bang Theory, pero elevado a la 10ª potencia, a tal punto que Dirac se casó porque a él no se le ocurrió que tuviera que casarse. Un día le dijeron, pero no te vas a casar, ¿pero con quién? Y no sé, la hermana de Wigner está libre. Ah, bueno, y le preguntó, y se casó. Así se casó Dirac. Entonces, la luna de miel se aburría y escribió un paper de media página que envió a Nature y lo publicó en Nature, que es un paper increíble, justamente en el cual, digamos, es de una belleza superlativa y tiene que estar bien. Uno lee el paper y dice, este tiene que estar bien, no puede estar mal. O sea, sería una decepción que la naturaleza no tomara esta idea maravillosa, y está mal. Está mal, es un argumento que está contado en este libro porque tiene que ver, bueno, Dirac tenía que estar en este libro, y hay un capítulo que se llama El espejo en la luna, en el cual se cuenta esta idea. Y bueno, a ver, la teoría de cuerdas es una teoría que muy fuertemente apela a la belleza para seguir adelante. Es una teoría muy controversial. Yo estoy con un pie adentro y un pie afuera, o sea, no soy un ortodoxo de la teoría de cuerdas, pero bueno, conozco los argumentos, que trabajo con ella muchas veces, y conozco los argumentos que en su defensa me parecen muy razonables, a pesar de que en algún punto todo radica en que es una teoría muy, muy elegante, que realiza una serie de cosas, pero que tiene predicciones de momento. No tiene ninguna predicción experimental que pueda ser confirmada, y de hecho las predicciones más, si uno se la toma literalmente, lo que dice la teoría de cuerdas, pareciera haber una serie de predicciones que no coinciden para nada con el universo que nos rodea, ¿no? Entonces, por eso digo, no sé cuál será al final el jurado es la naturaleza, y la naturaleza dirá. No sé si la belleza está en la naturaleza o está en los ojos del que la mira. A ver, es que hay una cosa que estás asumiendo, que es que el experimento es una cosa y la belleza es otra opuesta. O sea, la realidad o la certeza de las cosas, la verdad de las cosas, te la va a decir el experimento siempre. Siempre. Luego tú puedes describir lo que sucede en ese experimento con tus ecuaciones o con el lenguaje. En el caso de la química se usa más el lenguaje que las ecuaciones, ¿no? Pero es una forma de describir qué es lo que sucede. Y cuanto más elegante sea esa descripción, cuanto más precisa, entonces cuanto más bonita sea, más verdad es. Entonces, claro, no quiere decir que algo para ser bello tenga que contradecir o no lo puedas experimentar, es que lo tienes que experimentar. Para corroborar que algo es cierto, si no lo llevas hasta el experimento, no lo sabes. Las cosas son como son y punto. Las cosas son como son. El caso es cómo nosotros podemos describir cómo son esas cosas con las herramientas que nos aporta en este caso la ciencia. Y hacemos una descripción de ellas. La ciencia no es más que describir cómo son las cosas, de una forma muy peculiar que tiene la ciencia, pero es una forma de describir. Y las formas que ganan y que parecen mejores y que son verdades incontestables son las que llegan a ser más bellas, porque tú, por ejemplo, puedes describir el ejemplo que ponía antes, ¿no?, de los elementos químicos. Yo los puedo colocar de 1000 maneras, hay 1000 tablas periódicas en realidad. O sea, la que tenemos en la cabeza a todos es un poco la que deriva de la de Mendeleev, pero hay 1000 tablas periódicas que son funcionales. Hay muchas formas de colocar los elementos químicos. Esa es probablemente la más bonita de todas, porque al final atiende a los electrones, a las configuraciones electrónicas, y es
de las más útiles y además es estética, entonces por eso la utilizamos. Pero esto ocurre con cualquier cosa. La ley de la gravedad no es más verdad porque la fórmula sea muy compacta y muy bonita. Las cosas se caen y punto, no se caen porque haya la ley de la gravedad. Se caen y punto, y tú las describes con la ley de la gravedad. Entonces, no hay esa contradicción entre es bello o escojo el experimento o escojo que sea bello. No, la verdad está en el experimento siempre. Pero que una teoría gane a otra, o se consolide más que otra, al final lo que funciona es un criterio de belleza. Es mi punto de vista. Es que no estamos tan en desacuerdo, en realidad. No. Claro. Bueno, a cuestión é que a beleza é cultural tamén, non? Que a beleza sí, claro. Cambia tamén con épocas e lugares, un pouco por... Sí, pero non quería sementar en ciencia non sei si tanto, o sea, quero decir, sí que hai un compromiso con a universalidade da beleza. Sí, sí, con que algo sea, con que sea simple, con que sea ordenado, con que sea preciso. Yo creo que hay una serie de palabras que forman parte de lo que en ciencia llamamos belleza. Y no creo que haya cambiado a lo largo de la historia. O yo desde luego no lo percibo que haya cambiado. Nunca una teoría o una ecuación, no, es más bonita esta porque es más compleja y necesitas un partido por 2 elevado a 4/3. No, es horrible si hay una cosa así, mejor que no lo tenga. Claro. No, yo lo que prefiero, en el siglo XX ha visto muchas veces triunfar el criterio de que la belleza, que tiene que ver mucho con la simplicidad, la elegancia, el orden. Por ejemplo, la tabla periódica es bella, pero que haya 120 elementos o 10 más 10 menos no es tan bello. O sea, entonces uno... Bueno, allá tenemos 118, ya queda cuadradita, ya está mejor. No, pero a lo que me refiero, aunque sea cuadrada, no es ese mi problema, sino mi problema es con la cantidad. Entonces, de hecho, la hipótesis de que no es... Si uno tuviera la tabla periódica y no conociera de qué están hechos los átomos, imagínate por un momento que hemos descubierto todos los elementos. De hecho, Mendeleev prácticamente tenía una buena parte de la tabla y no sabía las razones por las cuales estaba estructurado así. Sí, es una maravilla que elementos de la misma columna tengan propiedades similares. Pero está claro que eso está llamando a gritos una explicación más profunda, presumiblemente con menos elementos. O sea, si la explicación de por qué los átomos se acomodan así requiriera 500 elementos, eso sería feo. Lo bello es que con un protón y un electrón y jugando con ellos logres reproducir todos. Entonces, siempre hasta ahora ocurrió, y yo creo que quizás los teóricos de cuerda estamos un poco envalentonados en esos éxitos previos, y lo que quiero decir simplemente es que no está garantizado que siempre funcione. Siempre ocurrió que cuando uno decía este criterio unificador, este intento de tiene que haber elementos más simples y más simples y más simples. Si la tabla periódica es bella, pero la tabla de física de partículas, que tiene 4, en realidad, bueno, si uno toma las partículas que forman parte de los elementos de la tabla periódica, hay 4. De hecho 3, porque está el electrón, el neutrino, pero el neutrino está por ahí, qué sé yo, no es parte realmente de la estructura de los átomos, y luego el quark up y el quark down. Y con eso armas todo lo que nos compone, todo lo que compone a todo lo que vemos del universo. Y sin embargo, creemos que el quark up, el quark down y los electrones son distintas manifestaciones de una única cuerda vibrando. Es el non plus ultra de la unificación, de que haya un único elemento del que se deriva todo. Y es una expresión de deseos que sería hermosa, pero no necesariamente cierta, ¿no? Eso es. Sí, estoy seguro que estamos de acuerdo. Al final, sí. Despois a natureza fai cousas, non sei, os ollos humanos creo que moitas veces nos parecen a expresión e o sumo da beleza, non? A ollada, iso, biolóxicamente, anatómicamente son unha chapuza, non? O nervio óptico vai por aí, temos puntos cegos, o ollo humano en realidade a nivel anatómico moi chapucero, pero nos parece enormemente belo tamén. Quero dicir que tamén hai cousas que igual a elegancia non sei onde a deixaron, en que momento da evolución, por exemplo. Sí, e nos seguen parecendo fermosas, ¿no? Sí, está moi bien esa observación, porque siempre pensamos, la evolución nos ha llevado a ser así,
Cuando sabes de bioquímica, por ejemplo, y de metabolismo, dices, a ver, es un Cristo lo que funciona dentro y funciona bastante regular. O sea, no es lo más óptimo que se le podría haber ocurrido si hubiese un diseñador inteligente. Pero está bien pensar, oh, somos maravillosos, está estupendo pensarlo, pero no es así. Sí, o número 23. Se queres, que igual é unha intromisión. No, es que después de todas las interpretaciones que encontraste, que a mí tamén me gusta moito ese número. Decepcionante. No, obviamente es crucial que sea un número primo, eso está claro. O sea, Andrés y yo jamás escribiríamos nada que no tuviera un número primo de artículos. Luego, yo creo que en Antimateria, o sea, en este libro fue un homenaje al libro anterior, si se quiere, pero no sé si lo respetaremos de aquí para siempre, pero bueno, nos pareció simpática la idea de repetir la estructura. Quedamos 21 libros para ya cuadrar todo. ¿Cómo? Que os quedan 21 libros para ya cuadrar todo, claro. Y que sean también 23 los libros. Pero en Antimateria se dio así, o sea, evidentemente si hubieran sido 22 escribíamos uno más y 24 hubiéramos no publicado uno. Tenía que ser un número primo, eso sí está claro. Pero no pensamos demasiado en que el 23 tuviera... Vale. Igual no debería haberlo dicho, porque esto queda grabado y quizás dentro de unos años compensaba más alguna teoría más compleja. Lo siento. Era la edad de Paul Dirac, comentabas también, ¿no? Era la edad de Dirac, sí. Cuando estabas comentando sí, ahora hizo varias cosas en el 25, él hizo... No sé si era en el 25. Cuando existían dos formulaciones de la cuántica, que eran la de Schrödinger y la de Heisenberg, que parecían completamente distintas. Pero Dirac se dio cuando se casó y escribió ese paper, ¿no? No, eso fue después. Fue después. Vale. Sí. Pero comentaste ahora algo de Paul Dirac y comentabas a los 23 años. Sí. Dije, pues de ahí vendrá el 23, pero no. Parece que no. Alguén máis quere comentar algunha cuestión? Eu tiña algunhas preguntiñas, bueno, xa son menos 10, vou facervos unha. Traía aquí varias cousas sobre ler, escribir e publicar, pero a ver cal pode ser a máis... Wisława Szymborska, unha poeta polaca, unha grandísima escritora en xeral, en Correo Literario, que é un libro no que sacude as persoas que lle enviaban textos á súa revista na que ela traballaba para dicir que tal escribo ben, e dicía por que non prueba a enamorarse en prosa, por exemplo, non? A xente que escribía poemas, non? Era moi satírica e irónica coa xente, daba a verdade mandobles a destro e sinistro, pero pronunciábase tamén nese libro sobre as axendas de lectura, o que hai que ler porque hai que ler, que seguro, bueno, todos tivemos algunha vez algunha axenda de lectura ou no colexio, ou hai que ler este libro, hai que ler isto, ou algún amigo, algún prescriptor que nos di tes que ler este libro, non o podes perder, que fixeches que non liches, aí estén para perplejos. Bueno, pois pois ela di, nos piden unha relación completa de los libros que hai que leer como si el desarrollo de un escritor no exigiera total autonomía en ese ámbito. E pregunto, vos lembrades, seguro, algunha lectura que non fose prescrita, que descubrísedes por vos mesmos, con ese prazer que dá, igual que o prazer do coñecemento, tamén o prazer de descubrir unha lectura, unha voz, porque a fin de contas é iso, é unha maneira de contar, é unha maneira de pensar na que te estás inmiscuindo cando abres as tapas dun libro e te mergullas noutro fluxo de conciencia ou noutro xeito de razonar. Descubristes algunha vez vos lecturas, lembrades agora algunha? Sí, bueno, eu son de mercar moitas veces libros así porque sí, o chou. Por exemplo, na feira do libro antigo, por exemplo, compro moita poesía de xente que non coñezo, pero adícome a abrir libros, leo un par de versos, isto está ben, levo, xa está. O mellor non sei nin de onde é, nin nada. O sea, eso fago moitísimo. A primeira vez que recordo que sí que fixen iso de non vou ler o que coñezo senón o que descoñezo, pasoume no colexio. Estaba non sei se en primeiro ou en segundo de bacharelato en literatura
que mandounos a profesora tiñamos que facer un traballo dun poeta ou do 27 ou do 98 e tal, tiñamos que decir un. Entón, ela mandounos a cada un de nós, pois, ti tes que facelo deste libro, deste autor e tal. E a min tocárame Alberti. E dábame un pouco a turra, que me gusta moito Alberti, non? Pero é como que xa o coñecía e xa está, sabes? O sea, non vou rascar moito máis lendo 40.000 veces máis. Entón dixe, bueno, pues hai un que non aparecía moito no libro de texto e que non faláramos na clase, ainda que era moi famoso, pero eu non o sabía, que era Cernuda. E digo, pois este, que non aparece nunca no libro de texto, quero ler a Cernuda, e xa está. E pedinllo, bueno, como era boa estudiante dejábame facer o que me daba gana un pouco, fixen un traballo sobre Cernuda e apasioname Cernuda, e acórdome esta anécdota porque ainda fai pouco que estive reordenando os libros e encontrei este de Cernuda do que fixen o traballo e tiña así algunhas marquiñas e tal. E foi a primeira vez que dixen, vou intentar descubrir cousas para saírme un pouco do que mandan. E logo libros así, eso, de ir descubrín, por exemplo, a Stefan Zweig, porque escoitei nunha feira do libro que fun nunha caseta, estaba unha persoa falando dese tipo, non sabía nin como se escribía. E vou do lado, estaban falando tamén dese escritor, e digo, será moi importante, isto fai moitos anos, non? Digo, debe ser importante. E dixen ya a libreira, non sei nin quen é, pero véndeme un libro deste. Deume o de novela de ajedrez, que foi o primeiro, así que descubrí un pouco, pero leo un pouco así ás veces, a ver, logo comezo o libro, se parece que non me gusta, pois o deixo xa está, xa son un pouco así, e se mola, pois tamén é esa satisfacción de non coñecía para nada, e que guai, está ben. Sí, yo lo último que decía Débora, o sea, que alguien, no sé si lo de revolver y agarrar un libro que desconozco, que no tengo ningún tipo de referencia, creo que no lo hago, no lo he hecho. Lo que sí, por supuesto, aunque no sea algo parte del canon, gente que me comenta, o sea, amistades o como lo que decías de Stefan Zweig, entraría un poco más en esta categoría, porque escuchaste hablar de él, pero es un gran escritor con mucha obra, entonces a mí sí me pasó eso, que encuentros fortuitos en la vida. He tenido una vida muy nómade, conocí mucha gente, y cuando a veces empatizaba con alguien completamente nuevo de otro lugar del mundo, me llamaba mucho la atención cuando me recomendaban algún escritor que evidentemente era, por ejemplo, el que inmediatamente me viene a la cabeza, porque además me encantó, y cuando busco los libros de aquí siempre hay un ejemplar y es casi inhallable. Eran dos en realidad, quizás por eso luego escribo con Gomberov, que eran Ilf y Petrov. No sé si los habéis leído, lo recomiendo, pero muy fuertemente. Ilf y Petrov escribían juntos, rusos, de la época de la Revolución Rusa. Y escribían, como escribían muchísimos escritores rusos, incluyendo Dostoyevsky, más o menos en esa época, un poco antes, en fascículos. Muchas de las novelas de Dostoyevsky fueron escritas en fascículos y parece increíble cuando uno las lee porque tiene una concordancia, una coherencia que no parece factible con esa técnica. Y estos tipos escribieron un par de novelas con un personaje que era un estafador, básicamente. Un estafador, un oportunista, que ante la confusión que hubo durante varios años en la Revolución Rusa, porque nadie sabía muy bien si esto iba a durar, si no iba a durar, la gente que era rica guardaba las joyas por si volvían. Bueno, este tipo es como que se daba cuenta inmediatamente con la gente qué era lo que tenía que ocultar. Todo el mundo tenía algo que ocultar. Y empieza a básicamente progresar en la vida estafando gente, aprovechándose de su punto débil. Y la forma en la que escriben es de una elegancia y de un humor increíble, que a mí me fascinó absolutamente, y digamos debo ser en España como son muy desconocidos, si se han vendido 100 libros en la última década, yo voy a haber comprado 80 y lo recomiendo mucho. Tienen dos muy conocidos, de hecho hay uno del cual se hicieron varias películas que se llama Las 12 sillas, es el primero, y luego El becerro de oro es el que termina. Los dos son está el mismo personaje en ambos. Y Las 12 sillas, incluso Mel Brooks hizo una película, y una película cubana. En un momento tuvimos un postdoc uzbeco que se lo mencioné, y para él era, claro, él había nacido en la Unión Soviética, y Ilf y Petrov, todo ruso conoce Ilf y Petrov. Todo este tipo de encuentros y autores así que los conocí por encuentros fortuitos, sí, muchos, no de revolver yo,
porque en general sí que tengo un canon propio en la cabeza, o sea, durante mucho tiempo me resistí a leer a alguien que no hubiera muerto hace mínimo 50 años, con esta idea que supongo Todo que... lo contrario a mí. Claro, es que yo, a ver, sabiendo el poco tiempo que uno tiene en esta vida y lo mucho que hay para leer, era como muy estricto con aquello que debería leer. Y por ejemplo, a mí me encanta, me encanta Kafka, entonces obviamente no paré hasta leer todo Kafka. Y me encanta Chesterton, por ejemplo, y con Chesterton, que es mucho más prolífico que Kafka, pues está complicado leer todo lo que escribió Chesterton. Pero entonces, obviamente prefiero, si tengo tiempo para leer un libro, prefiero leer a Chesterton que leer a alguien que jugármela con alguien que el tiempo todavía no lo he juzgado. Sin embargo, en los últimos años he dejado de ser fiel a mí mismo. Non podemos pensar todos como a ti ou No, por supuesto. ou ninguén compra. Por supuesto. Tendes unha libraría aí fora, bueno, un posto, a libraría Berbiriana que nos acompaña esta noite, onde hai libros non só de José Delstein e de Débora de hoxe, senón tamén de Marilar Aleixandre, que estivo onte, bueno, de outras persoas que pasaron por Estrelecidas. Vos publicastes en castelán, os dous, pero en contexto galego, ti na Universidade de Santiago de Compostela, con distribución en Galicia, e no teu caso sempre foi con editoriais nacionais, non? Con tanto Paidós como Planeta, como Vitruvio tamén. Pero bueno, vedes o que hai, non? O panorama. Como vedes a literatura, chamo a literatura, aínda que non ficción, bueno, categoría de ensayo, non sei ás veces como clasificala, de divulgación de ciencia, tanto en Galicia como en España. E sei que é unha pregunta moi ampla, pero bueno, dende a vosa perspectiva pequena, se cadra brevemente para non extendernos moito. Quen quere abrir fuego? Bueno, igual é un melón que acabo de abrir aquí un pouco grande. Sí, muy grande. A ver, sí. Es lo que tú dices, estamos en un momento de esplendor y el esplendor también tiene sus sombras, porque, a ver, sí, se publica muchísimo y eso está genial, y también se publica de más, es decir, ahora es un poco bueno, pero eso es un... sí, como pasa siempre, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, es positivo eso, que te llame una editorial. Bueno, en mi caso me llamo Paidós para publicar divulgación. Y eso, o sea, que ocurra una cosa así de alguien que tiene un blog, que se fijen en, oh, que bien escribe esta chica, me interesa tal, que te llamen directamente para publicar, porque, bueno, al final las editoriales son empresas como otra cualquiera y lógicamente tienen que ver, vale, pues va a ver, nos va a ser rentable, ¿no?, publicar esto. Y bueno, y está bien que apuesten por esto. Luego, con respecto a publicar en gallego, yo solo tuve un contacto con una editorial gallega, pero la propuesta fue de a lo mejor traducir, no escribir yo en gallego. Tampoco me sentiría a lo mejor tan cómoda, porque nunca he escrito en gallego. Me sentiría más insegura, no cómoda, me sentiría insegura. Cómoda me sentiría, pero sí más insegura. Y el único acercamiento fue por eso, por si traducía algo. Y fue a raíz de... Estuve el año pasado en Buenos Aires, en la Feria del Libro, y fui con varios escritores gallegos, 2 chicas y un chico, y fui con la Xunta, o sea, teníamos un stand en la Feria del Libro de Buenos Aires de escritores gallegos. Y claro, yo era un poco la intrusa, porque yo no escribía en gallego. Era gallega y ya está, pero mis libros no estaban en gallego. Y entonces, a raíz de haber estado allí, sí que es verdad que mucha gente me escribió, pero ¿ya está alguno de tus libros en gallego? De hecho, hasta corrió por ahí la voz de que sí que había, el de que se le van las vitaminas, que sí que estaba hecho en gallego, editado en gallego. Digo, ¿pero cómo? ¿Pero quién? ¿Quién lo tradujo? Y sí que me contactó una editorial para la posibilidad de a lo mejor traducirlo y tal, que luego... como editorial y como empresa ves los números y dices, ostras, ya tiene un recorrido suficiente este libro, que sacarlo ahora justo al gallego, la gente que lo compraría en Galicia ya lo tiene en castellano y no lo iba a comprar en gallego, y no vio la oportunidad de negocio y ya está. Y sí que me propuso, bueno, si algún día quieres escribir en gallego, pues nos llamas y te publicamos algo en gallego, y sin más. Pero bueno, claro, también era un poco, es que no podemos competir con una editorial tan grande y con esa distribución como Planeta. Claro, no llegas a tanta gente, tal, entonces, pues eso, es un poco, bueno, si quieres sacar algo, pues cuenta con nosotros, que a lo mejor lo podemos sacar a la par y te lo traducimos o algo así. Entonces, a la par, si lo sacas a la par, a lo mejor sí que es factible.
Non estamos en Bos Aires, é que é alucinante a Feira do Libro de Bos Aires. Sí, é alucinante. Claro, cando chegas aquí unha cousa un pouco máis esmirriada que temos aquí, eso que a Feira do Libro da Coruña é das máis das máis bollantes, non dentro de Galiza, o ámbito galego, pero de Buenos Aires é máis que un concerto do Rolling, eu alucinei tamén aquí. A mí me pasó algo parecido, curiosamente, por el 2015 Santiago de Compostela fue sido invitada a la Feria del Libro de Buenos Aires y yo fui en la delegación gallega y también en el único no galego falante, así que también me sentí un poquitito intruso. Freud algo tendría para decir, que me quedé afónico y tuve mi participación un poco con lengua de signos porque me quedé afónico. Non estiveches lingorete. Nadie pudo comprobar en qué idioma hablaba el afónico. Respecto a la cuestión editorial, el mundo editorial es todo un tema para unas cervezas posteriores. Sí. Para mí, la experiencia que he tenido hasta ahora ha sido muy distintas las tres, porque fue la primera en editorial universitaria, muy en contacto con digamos, el director de la editorial. Puedo en cualquier momento ir a hablar con él, ver cómo se hizo el libro. Antimateria hay un ejemplar por allí, es un libro que ya está totalmente agotado técnicamente, queda alguno por ahí suelto, pero el libro, muy contento con cómo quedó el libro. El libro, la elaboración del libro como objeto es fantástico. Y luego, claro, sufrí mucho la nula distribución, no nula, pero muy baja distribución del libro. Incluso alguna vez que me invitaron para presentarlo en Oviedo y me miró el del editorial y me dijo, no, es que en Oviedo el libro no está. Entonces tuve que llevarlo yo en una caja para la presentación. Claro, estaba en Madrid, Barcelona y no sé, Valencia. Y en Galicia sí, ¿no? Luego vino este ofrecimiento de RBA para el libro de cuerdas y supercuerdas, en condiciones que el mismo de RBA, estoy citando lo que me dijo, las condiciones que te vamos a proponer son leoninas. Sin embargo, te las propongo. Y bueno, finalmente acepté básicamente porque quería escribir ese libro, quería escribirlo con Gastón Giribet en particular y estoy contento con el libro. Pero es un libro, yo diría que ese es el libro más de divulgación de los tres, porque es un libro que tiene esquemitas, tiene cajitas con apartados en los que se cuentan, más con un estilo tradicional de divulgación, sobre un tema sobre el que hay muy poco. De hecho en castellano creo que no hay nada, originalmente en castellano, y en ese sentido quedé muy contento. Ahora, estos libros que saca RBA, que son coleccionables, son por otra parte una pesadilla, porque en la semana o las 2 semanas que les toca salir, están en todos lados, fantástico, y luego no están nunca más en ningún lado. Entonces, a mí, la gente no pasa una semana sin que me pidan el libro, y yo le digo, mira, yo no sé, yo no lo puedo conseguir, yo tampoco lo puedo conseguir. O sea, sí creo que si mando un mail a la editorial puedo comprar una caja, no sé, pero no hay ningún lugar al que ir a comprar el libro. Y entonces la experiencia de Einstein Perplejo fue con un equivalente a Planeta, no Debate, el grupo de Random House, un grupo enorme, que el libro, entonces en ese sentido fue fantástico que el libro esté en todos lados, con una gran difusión. Pero por una parte está la cuestión de que las editoriales tienen que ganar dinero, y el modelo de negocio que tienen las editoriales, tristemente, es la variedad. La editorial no le compensa. O sea, si el libro de Débora vende, no sé, 10.000 ejemplares, y haciendo un esfuerzo adicional, con una inversión de dinero, va a vender 15.000 quizás, o 20.000, pero no lo saben, porque es una inversión, normalmente no lo van a hacer. Que se venda lo que se vende, y luego te van a decir, escribe otro libro, Débora, porque van a vender otros 10.000, y eso por una parte juega muy en contra, creo yo, de cuando uno a veces, mirando un poco, el libro de Einstein Perplejo salió en todos los países de América Latina y salió en España, y uno se da cuenta inmediatamente que funciona mejor en ciertos contextos. O sea, que si uno tomara decisiones una vez que va viendo cómo va lo que va pasando, mejoraría muchísimo la llegada del libro. Por ejemplo, una de las desgracias de divulgación, si bien la divulgación está pasando un buen momento, una de las desgracias es que en las librerías la sección de divulgación está en el estante que queda ahí, ¿no? Ahí arriba, donde detrás de la poesía, que sea última. Claro, está la poesía y luego detrás de divulgación. Cuando crees que ya no, bueno, yo creo que normalmente no tiene, bueno, por lo menos, bueno, yo he estado en muchos países acompañando el libro, y ocurre muy a menudo eso.
Entonces, claro, están condenando el libro de divulgación solamente para los fans de la divulgación, que son los que van a ir a buscar el libro de Débora o mi libro porque lo han visto en internet. Pero la posibilidad de ir a una librería, estar buscando y encontrarte con el libro, segue habendo moita pasa a ser nula si no lo tienen exhibido en un lugar como narrativa. Hai moita preponderancia ainda da ficción. Claro, bueno, pero narrativa, ahí relato. Termino con lo de la ficción. Yo soy enemigo de la separación entre ficción y no ficción. Estos papeles que tengo aquí, que son hace poco fui a México a dar una charla en una diplomatura del UNAM sobre no ficción, y lo primero que arranqué diciendo, para decepción de quien me invitó, es que no existe esa diferencia. O sea, para mí la divulgación científica es ficción controlada, por así decirlo. O sea, ahí está, finalmente hay ciertas cosas que no puedes decir porque son falsas. Pero luego hay un enorme espacio para la ficción, que empleamos muchísimo Andrés y yo, porque nosotros nos ponemos muchísimo en la cabeza de los personajes para hacer algo que yo creo que a mí me gusta como lector, que es mucho más mostrar que describir. O sea, no decir el pensamiento más feliz de la vida de Einstein, sino narrar el momento en el que lo tiene y transmitir al lector la felicidad del momento, ¿no? Entonces, a mí no me gusta esa separación, que también condena todos los libros de no ficción, ya están como una categoría. No. Claro, ya tienen un no, con el primer no, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas mejorables, creo yo, pero bueno. Claro, yo no puedo escribir en gallego como primera lengua. Mi experiencia con el gallego fue el prólogo del libro de Hawking, que fue traducido. Bueno, fue traducido, sí. Me lo terminó de traducir Jorge Mira, pero yo se lo di casi, con un poco de traductor, un poco de caradurismo, se lo di más o menos avanzado y no fue, o sea, hizo obviamente muchas correcciones, pero no infinitas, lo cual estuvo bien. Ben, vas polo camiño, moi ben. Alguén máis quere comentar algo? Bueno, pois rematamos este ciclo de Estrelecidas estrelecendo. Moitísimas grazas, José e Débora, polas vosas vivencias, polos vosos poemas, polas vosas performances, polas vosas intimidades, polas vosas charlas. Quería agradecer tanto a Inés como a Susana, que estiveron ocupándose tanto do son, da pantalla, que hoxe non se moveu moito, pero outros días sí, como do público, e tamén, por suposto, a todos vos. Quero agradecerlle a Sandra, que está registrando e gravando e fotografando todo isto, todos os vosos movementos e pensamentos profundos que saen de Estrelecer. Está escondéndose detrás da cámara. Agora miramoste todos a ti, logo de que nos miras estianos. Moitas grazas a vos. Quería rematar con unhas verbas de Borges, que nun poema que se titula La dicha, que creo que é un dos poemas máis maravillosos de Borges, que a mí me gusta moito como escritor de poemas, non a parte de como escritor de ficcións. Remata dicindo: el que lee mis palabras está inventándolas. Y de alguna maneira creo que todas estas palabras que aconteceron durante toda esta semana axúdannos a seguir dándolle a manivela e a que sigan estrelecendo dentro da nosa cabeza moitas das ideas que se verqueron aquí. Quero agradecervos de verdade a confianza en nós e que pasásedes unha noite de 14 de febreiro, unha data tan sinalada, na que xoga o Dépor, etc. Pois con nós, para mí sempre é unha alegría que un grupo de sapiens faga estas cousas tan raras como abrir libros, falar de libros, debater sobre libros e marcharse tan contentos para casa. Así que moitas grazas.